Según estudios realizados, Hong Kong es el país número 1 en esperanza de vida en todo el mundo y Japón es el número 2. Pero a ver, ¿por qué son tan saludables? Eso lo vamos a analizar hoy en Komorebi Club. Los japoneses tienen 5 secretos para ser los más saludables del mundo. Así que vamos a analizar cada uno de ellos, empezando por la comida. ¿Qué comen los japoneses y cómo comen para estar tan saludables? Yo llevo 9 años viviendo en Japón y una de las cosas que más me sorprendieron es que los japoneses estudian muchísimo sobre nutrición. ¿Qué deben comer? ¿En qué cantidades deben de comer? ¿Cuándo deben comer? Y esto es algo que en México yo estudié solo un poquitito. Para empezar, ¿qué les enseñan en la escuela? Suena súper básico, suena súper tonto, pero es obvio, los japoneses aprenden a comer muy balanceado. Esta es la frase de oro. En México y otros países de Latinoamérica solemos comer en un solo plato. Un plato con frijoles, arroz, carnita y ya. Sin embargo, en Japón se suele comer en diferentes platos. Primero te ponen tu plato de arroz, luego tienes un plato de frijoles, un plato de sopa, uno de verduras, tienes platos para todo. Y gracias a eso los japoneses pueden obtener nutrientes de diferentes comidas. La comida japonesa se basa principalmente en arroz, en verduras, en pescado, en algas y en frijoles de soya. En cambio, yo siento que los mexicanos comemos relativamente muy poca verdura. Como ejemplo, vamos a poner unos tacos. La tortilla está hecha de maíz, le ponemos carnita y le ponemos una poquita de lechuguita con cilantro, con limón. De hecho, mi esposa japonesa al probar la comida mexicana por primera vez me dijo: Yamil, no sé cómo pueden comer esto durante toda su vida, es muy poco saludable. Y comparada con la gran variedad de alimentos que comen en Japón, sí son pocos nutrientes. Pero para entender mejor este punto, ¿qué les parece si vamos a un restaurante a preguntarle a un profesional y probar la comida japonesa? Hoy vamos a ir a comer a la prefectura de Yamanashi a un restaurante llamado Flunt Cafe. Acompáñenme. Hoy vinimos a este restaurante en donde se enfocan en comida macrobiótica, un estilo de vida entre algunos japoneses. Vamos a ver cómo es. Amigos, al sentarme nos trajeron agua. El agua en Japón por lo regular es gratis, te la traen en todos los restaurantes, bares, cafés, a donde vayas, y lo mejor es que te la pueden rellenar lo que tú quieras. Ya llegó la comida, amigos, todo se ve riquísimo y lo que sí me está impresionando es la cantidad de vegetales que hay en el plato. Pero no solo vegetales, sino que también hay mucha proteína. Con lo que puedo yo notar aquí veo papa, veo zanahoria, veo brócoli, veo garbanzo, frijoles de soya, lechuga, gluten, arroz. Y les aseguro que hay muchas más cosas en los aderezos, sin mencionar la sopa que está hecha de muchísimos vegetales. Esto es a lo que yo llamo una verdadera comida balanceada. Y como decimos en Japón, itadakimasu. El balance de la comida era muy bueno y me encanta que no solo es saludable, sino que también es delicioso y te llena bastante. Ya acabamos de comer, amigos, estuvo riquísimo. Algo que pensé comiendo fue: es muy delicioso llenarte con pizza, con hamburguesas, con tacos, con comida grasosa, pero cuando te llenas y al mismo tiempo sabes que comiste algo saludable, te llenas mucho más rico. En mi caso, como yo no me lleno con pura verdura, obviamente comí mucho arroz, comí mucha carne de soya, que son proteínas que te dejan satisfecho. En conclusión, comer en este tipo de lugares realmente te cambia la perspectiva de comer. Ella es la chef Yu-san y nos va a iluminar con su sabiduría. ¿Por qué se cree que la comida japonesa es más saludable? Ella ha trabajado en un restaurante de comida francesa y se sorprendió al ver cuánta mantequilla usaban en las salsas. En cambio, en la cocina japonesa se usa muy poco aceite y hay muchos platos solo de verduras. Además, cuando usan aceite suelen usar vegetal, no animal. Por eso se dice que la comida japonesa es más saludable.
Pero ¿y qué significa el término macrobiótico? もともとの東洋思想の陰陽論っていうその考え方があって、この世には陰と陽っていう2つの大きなエネルギーが存在していて、その陰と陽エネルギーが宇宙の全てのものを作り上げているっていうのが陰陽論っていう思想で、それに基づいて料理をしたり食べるものを選んだり、食生活をベースにした生活哲学みたいのがマクロビオティック。 Aunque suene complicado, en realidad es simple. Solo hay que comer alimentos de temporada y de la zona. Por ejemplo, lo que crece en verano ayuda a enfriar el cuerpo y lo que crece en invierno lo calienta. Tiene sentido, ¿no? También dice que no es bueno enfriar o calentar demasiado el cuerpo con la comida. Es como el yin yang o un sub y baja. Todo tiene que estar balanceado. Así que la gente que sigue este estilo de vida cuida mucho su alimentación. El segundo secreto para que los japoneses tengan una vida saludable es mantenerte en movimiento. Para empezar, les voy a soltar unas estadísticas que los van a dejar con el ojo cuadrado. ¿Cuáles son los deportes que más alargan tu esperanza de vida de buena salud? Número 1. El tenis. Alarga tu vida 9.7 años en promedio. Es demasiado, 9-10 años, ¡wow! Número 2. Badminton. Es parecido al tenis, ¿no? Número 3. Fútbol. Número 4. Andar en bicicleta. Número 5. Salir a correr. Número 6. Gimnasia. Y número 7. Ir al gimnasio a ponerte musculoso. Pero espera, ¿esto qué tiene que ver con Japón? Pues en Japón existe una palabra muy importante llamada bukatsu. Bukatsu significa en español actividades extracurriculares. Y sí, también en Latinoamérica tenemos el equipo de fútbol, el equipo de voleibol, el equipo de ajedrez y tal, ¿no? Pues la mayoría de los estudiantes de secundaria y preparatoria se dedican a hacer actividades extracurriculares como pertenecer a tal equipo, hacer tal deporte, y lo practican casi todos los días después de salir de la escuela. Yo recuerdo que en la secundaria salía de la escuela y quería llegar rápido a mi casa a jugar videojuegos y comer y la fiesta y todo. Pero en Japón después de clases suelen quedarse a hacer deporte y se quedan hasta la tarde o hasta la noche. Y gracias a esto muchos japoneses aprenden a hacer deporte y cuando son adultos lo siguen practicando. Por ejemplo, a mi suegra le gusta mucho bailar, a mi suegro le encanta el montañismo y la bicicleta, y así muchísimas personas de Japón se mantienen en movimiento. Y ahí les va un dato bien interesante. ¿No les llamó la atención que el tenis y el badminton sean los deportes más saludables de todos? Pues yo sí me quedé con la duda y me puse a investigar. Resulta que el tenis y el badminton son deportes muy sociales, porque si te pones a pensarlo pueden por ejemplo jugar dos personas de edad adulta. El tenis y el badminton son deportes que se pueden jugar en dobles, y cuando juegas de esta manera anotas un punto, te detienes, platicas con tu compañero, creas una comunidad entre las personas, y eso no solo ayuda a tus músculos haciendo deporte, sino que también puedes comunicarte y mantenerte saludable de la cabecita. Justamente el secreto 2 se conectó con el 3 y esto es mantenerte en una comunidad. Para los japoneses, pertenecer a una comunidad y cuidar de tu familia es indispensable para la salud. En Japón existe una cultura muy bonita de cuidar a las personas de la tercera edad. Con esto nos referimos a que si los vemos en problemas, vamos a ayudarles. Si estamos sentados en el tren, les cedemos el espacio. Y si nos vamos un poco más a fondo en este tema, podemos ver que los japoneses suelen recibir a sus padres para vivir con ellos, para cuidarlos cuando estén viejos. Por ejemplo, mi esposa japonesa cuando era niña vivía con sus abuelos. Y esto es muy bonito porque los abuelos también pueden cuidar de los niños y al mismo tiempo los niños y adultos pueden cuidar de los abuelos. Yo siento que en México muchos adultos no quieren vivir con sus papás. Y no es porque no los quieran o no les importe, sino que ya existe esta cultura de que las personas de la tercera edad pueden ser independientes. Y cuando una persona ya tiene 80, 90 años, las posibilidades de que se enferme o que le pase algo aumentan. Y como los japoneses siempre están ahí para cuidarlos, se dan cuenta cuando hay problemas y los pueden llevar al hospital o cuidarlos ellos. Lo cual obviamente aumenta la esperanza de vida. Creo que es un punto muy importante que nos enseñan los japoneses y que los mexicanos debemos de aprender. El cuarto secreto para que los japoneses sean muy saludables viene de Ikigai. Esta es la palabra favorita de muchos extranjeros porque solo existe en el japonés. El significado de Ikigai es la razón por la que te levantas todas las mañanas. Es el cruce entre lo que te gusta y lo que sientes que debes de hacer. Es la razón por la que las personas dicen, quiero vivir hasta los 100 años. Esta razón en japonés es llamada Ikigai y muchos japoneses siempre están conscientes de ese motivo. Por ejemplo, hablas con un niño japonés de 5 o 6 años y ya te dicen, yo de grande quiero hacer esto y me apasiona hacer esto y un día quiero ayudar a tales personas. Y yo de chiquito solo decía, quiero ser astronauta.
Y yo de chiquito solo decía, quiero ser bombero. Y yo mexicano de chiquito solo decía, quiero ser bombero. Platicando con muchos japoneses adultos me he dado cuenta de que los japoneses sienten una necesidad y al mismo tiempo pasión por ayudar a la comunidad. O sea que al hacer un trabajo no solo lo hacen por dinero y estabilidad, sino que también lo hacen para ayudar a otras personas. Y yo creo que esto se debe a que existe una cultura japonesa de ayudarse entre ellos mismos. Por lo cual si yo recibo algo, debo de entregar algo. Así que si tienes familia, un trabajo y un salario estable, ya tienes mucho que devolverle al mundo. Y yo pienso que esto no debería ser algo solo de los japoneses. Los mexicanos también deberíamos de tener una cosa, una razón por la cual queremos vivir más años. Así que los invito a pensar en su propio Ikigai. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Cuál es tu Ikigai? 今はもうメグドンでもなんか自分自身の人生って考えるとマクロビューティックに出会った時にすごく思ったのはキッチンから世界平和に貢献するじゃないけどそういうことをやっぱ続けていきたいなと細々とだけど思います。 ¿Cuál es tu Ikigai? どうすれば世の中がもっと良くなるかっていうことを楽しく考えることが私の一番の楽しみです。その中の一つに私はビーガンを実践しているんだけど、最近はどうすればもっと美味しく楽しくビーガンとして生活できるかを追求するのが最近の楽しみです。 Y el quinto secreto de los japoneses para vivir una larga vida, y no por eso el menos importante, es la medicina. Pero esperen, no me vayan a malentender. Con medicina no me refiero a la alta tecnología para hacer cirugías, para hacer medicinas. No. Con medicina me refiero a la alta conciencia que tienen los japoneses para checar su salud y tomar medicina. Para comprender esto, les platico una anécdota que me pasó cuando yo trabajaba en una empresa japonesa. En Japón, cuando trabajas en una empresa, se les pide a estas empresas que le paguen a los trabajadores un chequeo anual. Este chequeo consiste en pruebas de sangre, pruebas de orina, chequeos de la vista, a veces del oído, checan si has engordado, si no has engordado y muchas cosas más. Y lo increíble de esto es que la mayoría de las empresas te permiten ir a hacerte el chequeo sin necesidad de que te pongan falta en el trabajo, aparte de que ellos lo pagan. Así que yo me sorprendí muchísimo de que existiera este sistema, así que fui a hacerme el chequeo. Y al preguntarle a los doctores sobre el motivo de estos chequeos me dejaron con el ojo cuadrado. Gracias a estos chequeos anuales, o de vez en cuando cada medio año, pueden detectarte enfermedades graves que justamente te acabaron de dar. Por ejemplo, es indiscutible que el cáncer es mejor detectarlo lo más rápido posible. Pero si nunca te haces chequeos y tienes una enfermedad grave y te das cuenta después, vas a pagar factura. Y para eso los japoneses tienen estos chequeos frecuentes para darse cuenta de lo mal que están o lo bien que están. Y yo creo que para mí es el punto más importante de todos, porque por más que comas bien, por más que te muevas, por más que tengas una buena comunidad, por más que tengas un motivo de vida para levantarte todas las mañanas, todos tenemos posibilidades de caer en una enfermedad. Todos. Así que aunque en México no existe este sistema de pagarte el chequeo, no es una excusa para ir un sabadito en la mañana y hacerte un chequeo de vez en cuando. Estos fueron los 5 secretos. Yo sinceramente desde que vivo en Japón me he sentido mucho más saludable. No es porque tome medicinas milagrosas ni nada por el estilo, sino porque desde que me casé en Japón siento la responsabilidad de tener una familia en mis manos. Necesito cuidarlos, necesito estar al pendiente de ellos, necesito estar saludable para ellos. Si te gustó el video dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, chao.